Abel Avenza, la casa. Tardaron 2 años en reunir la cantidad adecuada. Una vez llegaron a este punto, Carlos y María fueron buscando por diferentes zonas, por diferentes municipios y por diferentes provincias. Buscaban su casa perfecta y sus condiciones eran más bien simples y comprensibles. Una vista al mar y suficiente espacio para tener 2 o más hijos. No les importaba que la casa no estuviera directamente a la vista del mar, podía estar un poco más lejos siempre y cuando esta distancia no fuera muy grande. Así es como llegaron a Murcia, a su capital, y vieron unas cuantas casas en buenas condiciones y con buen precio, pero estaban muy lejos del mar, según ellos. En realidad apenas 80 kilómetros los separaban del mar, y esto se traducía en 1 hora en coche. Fueron varias las discusiones que hubo entre la pareja y los vendedores, pero al final todo salió bien. El vendedor se llamaba Antonio y les aseguró que la casa no tenía ninguna carga fiscal ni nada por el estilo. Así pues, procedieron a comprar la casa y a instalarse en ella. Todo parecía de ensueño y la pareja era feliz. Compraron varios muebles en algunas tiendas y pintaron la casa a su modo. Pusieron varios cuadros y unas alfombras con símbolos extraños para la decoración y muchas otras cosas más. Durante la ocupación francesa, un soldado llamado Jean Durand desertó del ejército francés a medianoche para casarse al día siguiente con María Zamprano, de Murcia. Se escondió en la capital murciana y se hizo pasar por Ramón Jiménez. Su historia la repasaron ella y él y al final quedaron con que Jean Durand, o mejor dicho, Ramón Jiménez, era huérfano de padre y madre y había sido criado en un pueblo en los alrededores de Murcia llamado Archena. Si alguien les preguntaba en qué colegio había estudiado o algo parecido, ellos quedaron en lanzar evasivas en irse rápidamente del establecimiento en el que se encontrasen. Lo bueno era que Jean Durand, o Ramón Jiménez, como sabía español como segunda lengua, ya que su madre había tenido contactos en España hace tiempo, y debido a esto conocía la lengua. Pero las cosas no fueron bien para María y ni para Ramón, ya que durante la ocupación francesa una epidemia de fiebre amarilla había brotado en Murcia, y estaba muriendo bastante gente. Se dio la casualidad que ese día Jean había salido a comprar y la familia de María le instaba a ella que abandonase Murcia antes de que le cerraran las puertas de la ciudad. María buscaba a Jean, pero al no encontrarlo dejó una nota en su casa y se fue con su familia a las afueras, a un pueblo donde tenían amigos que podían resguardarlos de la epidemia. Pasaron varios meses antes de que María pudiese volver finalmente a la capital y cuando lo hizo no encontró rastro de su amante. De esta manera María se quedó viuda y así se quedó durante toda su vida. Al morir dejó de sus pertenencias a su amado Jean, que según ella seguía vivo. La familia respetó la decisión durante poco tiempo, ya que necesitaba dinero, así que vendieron la casa de María con todo lo que en ella había, a un comprador llamado Luis. En teoría, debían de contar con el permiso de Jean para vender la casa, pero al estar este desaparecido, la familia podía decidir qué hacer con la casa, en este caso venderla al susodicho Luis. Pasaron las décadas y Luis, que quería hacer negocio, seguía sin poder vender la casa. Su hijo siguió su negocio de compra-venta de casas, pero aún así esa casa en particular de Murcia no conseguía venderla. Así pasó el negocio al nieto de Luis, llamado Antonio. Antonio no era lo que se podía decir un buen negociante. Había echado a perder casi todo el trabajo de su padre y su abuelo, usando el dinero para ir a fiestas o salir de juerga con los amigos. No tenía trabajo y vivía de las rentas. Un buen día escuchó que una pareja buscaba una casa, así que se dispuso a arreglarla, la única que todavía quedaba por vender, y era aquella casa de Murcia. Arregló los baños, compró ventanas nuevas, nuevos picaportes, etc. Para entonces ya había logrado contactar con la pareja, Carlos y María, y los convenció de que compraran la casa. Les ofreció un buen precio y finalmente logró venderla. Antonio pensaba que era irónico. Su padre y su abuelo, que eran grandes emprendedores y que habían llegado el negocio a altas esferas, no habían logrado vender aquella casa, mientras que él, el desastre de la familia, se había logrado venderla. Se rió a carcajadas mientras bebía cerveza y más tarde se dispuso a dormir en la cama. Lo que nadie sabía era que Jean seguía vivo. Había huido de Murcia. Pensaba que su esposa, María, le había dejado abandonado y se rearmó al ejército francés. El comandante se dispuso a fusilarle por desertar, pero coincidencias de la vida, aquel día estaba de buen humor y lo dejó huir. Jean Durand se casó y tuvo hijos en Francia, que a su vez tuvieron otros hijos. Estos hijos recibieron como herencia familiar una dirección. Esa dirección correspondía con la casa de María. Viajaron hasta Barcelona, en tren, y de allí fueron a Murcia bordeando la costa. Anduvieron preguntando qué había pasado por aquella época. Se informaron que la casa había pasado a muchas manos y con un poco de dinero lograron convencer a un notario, para que les enseñara el testamento de María. Una vez hecho esto, se dirigieron a la dirección, que era la casa de Murcia. Vieron que estaba muy reformada y con más sorpresa vieron que alguien vivía allí. Se dispusieron a entrar cuando Carlos salió de la estancia. «Hola, ¿puedo ayudarlos en algo?», habló Carlos primero. Los franceses no sabían bien qué contestar.
No sabían hablar casi español, así que le cogieron y le dieron la vuelta mirando hacia la casa. Le levantaron el brazo y apuntaron hacia la misma, y más tarde le ofrecieron a Carlos un papel que demostraba que María a su fallecimiento había legado esa casa a su abuelo, Jean Durand, y este a ellos. Carlos leyó para sí, y por eso dejo esta casa a mi amado Jean Durand, donde quiera que esté. Con amor, María. Carlos se quedó conmocionado. ¿Esta casa pertenecía entonces a estas personas? ¿Quién era esa tal María y quién era tal Jean Durand? Era obvio que eran amantes, pero... María interrumpió sus pensamientos cuando lo vio hablando con estas personas. ¿Quiénes son?, comentó. Carlos le contó lo sucedido y María se quedó anonadada. Los franceses seguían esperando delante de la casa y querían proceder a entrar porque la casa era suya. Lograron encontrar un traductor que hablara francés y español y ambas partes pudieron entenderse mejor. Buscaron a Antonio, el vendedor de la casa, para preguntarle si éste tenía los papeles de la compra de la casa, y éste les dijo que buscaran en el desván, donde todos los archivos de su padre y su abuelo estaban. Finalmente, tras mucho papeleo y tras enterarse de la historia completa, María y Carlos decidieron invitar a comer a los franceses para explicárselo. La casa había pertenecido a María Zamprán y a Jean Durand. A la muerte de María, esta deja la casa como herencia a Jean Durand, pero como ésta ha desaparecido y no puede aceptar la herencia, la familia de María decide venderla a Luis. Es decir, la casa es de Luis y pasa de él a su nieto, Antonio, que es el que vende la casa a Carlos y María. Por lo tanto, la casa es nuestra, argumenta Carlos. Pero sería vuestra si vuestro abuelo Jean Durand hubiera hecho presencia y aceptado la casa como herencia. Los franceses se quedaron algo desilusionados, porque esperaban que la herencia de su abuelo fuera algo más. En realidad, aparte de la casa, no tenían nada más, y ahora descubrían que la casa en realidad no era suya. Ahora han pasado los años y Carlos y María han tenido hijos. Cada verano se van a Francia, donde intercambian sus casas con aquellos franceses que conocieron. Ellos se van a Francia, mientras que los franceses se van a España y recuerdan la casa donde vivió su abuelo. En el mundo donde vivimos, muchas más historias como esta se han dado, pero no se han dado todas las circunstancias para que se materialicen. Esperemos que no sea así siempre y que todos sepamos la verdad. Acta es fábula.